Hola estudiantes de tecnología, gracias por mirar este nuevo video que he preparado de introducción al metabolismo de aminoácidos. Primeramente yo quiero que se remonten hacia algunas semanas atrás cuando tuvimos la oportunidad en las fiestas patrias de comer mucho carne en los asados. Ustedes sabrán de que la carne es muy rica en proteínas y las proteínas a su vez están formadas por aminoácidos. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿qué pasa con las proteínas? ¿Cómo se van degradando y absorbiendo en el intestino? Tenemos que saber de que la primera degradación que ocurre de las proteínas es a nivel del estómago. Ahí las proteínas son degradadas parcialmente a aminoácidos, es decir, no se cortan totalmente, y la pepsina, que es la proteasa o enzima que degrada los enlaces peptídicos, logra entonces generar trozos de cadenas de aminoácidos más pequeñas. Luego, estas proteínas parcialmente degradadas se siguen cortando, se siguen degradando a través de la acción de otras proteasas, que son proteasas liberadas por el páncreas exocrino, la tripsina, quimotripsina y las carboxipeptidasa. Estas enzimas se liberan en forma de zimógenos, es decir, de enzimas inactivas que se activan solamente en el tubo digestivo, a nivel del duodeno. Y estas enzimas activas son capaces de determinar la degradación de proteínas a aminoácidos libres, los cuales pueden ser absorbidos por transportadores específicos que existen en la mucosa intestinal, en las células enterocitos. Una vez que tenemos a los aminoácidos de la dieta que adentro de nuestras células, ¿qué pasa con ellos? También vamos a tener aminoácidos libres que se generan por la degradación normal, por el recambio normal que tienen nuestras proteínas. Y estos aminoácidos pueden ser reciclados para formar otras proteínas o bien ser degradados en forma oxidativa a amoníaco libre y al alfa-cetoácido. ¿Cuándo ocurre esta degradación? Ocurre, por ejemplo, como le había mostrado en la diapo anterior, cuando hay un superávit de proteínas, cuando comemos más proteínas de lo que nuestro cuerpo necesita. También ocurre cuando hay un aumento de la degradación de las proteínas internas. Y también en un ayuno prolongado y en diabetes descompensada. Y aquí ocurre debido a que el organismo empieza a utilizar las proteínas para tener una fuente de energía porque no hay otra combustible celular disponible. Veamos una visión general de cómo ocurre esta degradación, este metabolismo catabólico de las proteínas. Dijimos que los aminoácidos libres van a provenir de las proteínas de la dieta o también de la degradación de proteínas intracelulares. Y esos aminoácidos van a empezar degradándose a amoníaco libre y a cuerpos cetónicos, que también son llamados el esqueleto carbonado de los aminoácidos. ¿Qué pasa con los cuerpos cetónicos? Estos pueden integrarse al ciclo del ácido cítrico para bien ser degradados totalmente a dióxido de carbono y agua y obtener energía ATP, pero también podría ser de que estos alfa-cetoácidos, al integrarse al ciclo del ácido cítrico, pudieran ser metabolizados a través de oxalacetato a glucosa, por la vía que hemos visto en clases anteriores, que es la gluconeogénesis. ¿Qué pasa con el grupo amoníaco o el amoníaco libre? El amoníaco libre, si está en exceso, se debe eliminar, y esto ocurre exclusivamente en el hígado, a través de una vía que es el ciclo de la urea, que genera finalmente la urea que se excreta vía urinaria por los riñones. Obviamente que si ese amoníaco no está en exceso, tenemos una deficiencia, es reciclado y se puede reciclar, por ejemplo, para la síntesis de otros aminoácidos o de otras moléculas que tienen amoníaco, como en los nucleótidos. Veamos detalles de cómo ocurren las reacciones enzimáticas para formar hacer estas vías metabólicas. Bueno, entonces los aminoácidos que vienen de la dieta o de la degradación de proteínas dijimos que forman amoníaco para ser eliminado en forma de urea. Esto ocurre fundamentalmente en el hígado, digamos exclusivamente en el hígado.
Los aminoácidos que están libres en la célula hepática, lo primero que les ocurre es que se les elimina su grupo amino y se convierten en el alfa-cetoácido. ¿Quién recibe este grupo amino? Lo recibe un alfa-cetoglutarato, que es esta molécula, y al recibirlo se convierte en el aminoácido glutamato. Entonces podríamos decir de que el glutamato está recibiendo los grupos aminos de distintos aminoácidos que vienen de la dieta o de la degradación de proteínas internas. Por lo tanto, el glutamato es el aminoácido que recoge todos los grupos aminos en su grupo amino de la cadena principal que van a ir a degradación de aminoácidos. Posteriormente, el glutamato entrega directamente su grupo amino al ciclo de la urea para formar, ¿no es cierto?, urea para excretarla. ¿Qué pasa con el amoníaco que se formó en tejidos distintos al hígado? Estos no pueden viajar a través de la sangre del grupo amino libre en forma de amoníaco, sino que tiene que viajar en forma de otras moléculas que no sean tan tóxicas, debido a que el amoníaco es muy tóxico y trata de siempre ser metabolizado en otra molécula para no dañar al organismo. ¿A través de qué moléculas entonces viaja el amoníaco que se forma en tejido extrahepático? Viaja fundamentalmente a través de la glutamina. Y en el caso del músculo, viaja a través del aminoácido alanina. Veamos cómo ocurre la primera parte, ¿no es cierto?, que dijimos que es el desprendimiento del grupo amino de los aminoácidos para formar el respectivo alfa-cetoácido. Esto ocurre a través de una reacción que se llama la transaminación y que es realizada por enzimas aminotransferasas. Estas enzimas todas se caracterizan por tener un cofactor que es el pirodoxalfosfato, que proviene de la vitamina B6, cuya función acá es ser un aceptor transitorio del grupo amino para pasárselo de una molécula a otra. Dependiendo de qué aminoácido está participando de la transaminación, existe una aminotransferasa específica para ellos. Entonces podemos ver de que el aminoácido en esta reacción de transaminación, al ceder su grupo amino al alfa-cetoglutarato, da origen a su respectivo alfa-cetoácido. Podemos decir entonces que un alfa-cetoácido es la forma del aminoácido que no tiene el grupo amino. Y ustedes ven que en vez del grupo amino se ha reemplazado ese grupo amino por un carbonilo. ¿Y dónde va a parar este grupo amino? Va a parar al alfa-cetoglutarato, y que en el fondo es el alfa-cetoácido correspondiente al aminoácido glutamato. Posteriormente sabemos que le pasa al glutamato. El glutamato tiene que ceder este amoníaco para formar amoníaco libre que se va a degradación, a eliminación. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por la glutamato deshidrogenasa, la cual elimina el grupo amino y convierte al glutamato en alfa-cetoglutarato. No confundirse con esta reacción con las transaminaciones, porque en esta reacción fíjense que hay una oxidación. Este carbono se oxida a cetona y se libera el amoníaco en forma de amoníaco libre. Además, fíjense, debido a que hay una oxidación, hay ganancia de NAD-fosfato reducido. Esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, es el punto clave regulatorio de la vía de degradación de los aminoácidos. ¿Cómo ocurre lo que dijimos del transporte de grupo amino que se genera en los tejidos extrahepáticos? Recordemos que ese amoníaco tiene que ser movilizado al hígado para su degradación y es movilizado en forma de glutamina. Entonces, el amoníaco que se forma en tejido extrahepático, ya sea por ejemplo por la degradación de los aminoácidos en tejido extrahepático, músculo por ejemplo, o otros tejidos, a través de la enzima glutamina sintetasa, le agrega esta glutamina sintetasa un amoníaco al glutamato. En este proceso se consume un ATP para activación del glutamato y se forma por la glutamina sintetasa glutamina, la cual lleva entonces un grupo amino en su cadena lateral, además del grupo amino de su cadena principal. La glutamina, que es un aminoácido y como cualquier aminoácido no es tóxico, viaja
por el torrente sanguíneo hasta el hígado, que es donde sabemos que ocurre la eliminación del amoníaco. En el hígado, la glutaminasa libera el amoníaco de la cadena lateral de la glutamina y lo libera amoníaco libre, que se va al ciclo de la urea. Y además, por acción de glutaminasa se genera el glutamato, que sabemos que además puede donar otro grupo amino de su cadena principal para formar urea. ¿Y qué pasa con el transporte de grupos amino que ocurre en el músculo? Aquí ocurre de manera especial, debido a que ustedes recordarán de que este tejido ocupa mucho, sobre todo en condiciones anaeróbicas, la glucólisis, por lo tanto siempre tiene un superávit de piruvato. Y aprovechándose de eso, el piruvato, de la abundancia de piruvato, el piruvato capta el amoníaco a partir del glutamato y el piruvato con un amoníaco se convierte en alanina. Por lo tanto podemos decir que el piruvato es el alfa-cetoácido de la alanina. Y la alanina, otro aminoácido, viaja a través de la sangre al hígado, y en el hígado ocurre el proceso contrario. La alanina le cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato y piruvato. Esto lo hace una enzima, una aminotransferasa específica, que es la alanina aminotransferasa. Y fíjense que el piruvato que se forma en el hígado entonces puede ir por vía de gluconeogénesis de glucosa, y glucosa a través del torrente sanguíneo puede volver al músculo para que el músculo la utilice para generación de energía. Vemos entonces de que se genera acá un ciclo que se llama el ciclo de la glucosa-alanina, que permite transportar amoníaco desde el músculo al hígado para su eliminación, y a su vez permite aportar glucosa para la contracción muscular. Finalmente, ¿cómo se excreta la urea? El amoníaco se excreta en forma de urea a través del ciclo de la urea. El ciclo de la urea dijimos que ocurre exclusivamente en el hígado, y específicamente ocurre en la mitocondria, los primeros pasos, y los últimos pasos ocurren en el citosol celular. Entonces los amoníacos ya sabemos, los aminoácidos ya sabemos que generan amoníaco. Por ejemplo, a través de la reacción de la glutamina deshidrogenasa genera amoníaco libre o ion amonio, que es lo mismo. El amoníaco, en el primer paso, que es el paso regulatorio de la vía, mediado por la carbamilfosfato sintetasa, forma la molécula de carbamilfosfato. Este proceso requiere de 2 ATP. La formación de carbamilfosfato, posteriormente en el mismo mitocondria, se fusiona al aminoácido ornitina para formar el aminoácido citrulina. Citrulina puede abandonar la mitocondria al citosol, y en el citosol se fusiona con el aspartato para formar argininosuccinato. Esta reacción también requiere de aporte de un ATP. Argininosuccinato forma finalmente alanina y fumarato. Fumarato se va al ciclo de Krebs, y finalmente arginina es capaz de generar urea, y urea, ¿no es cierto?, va a excreción. Fíjense que la urea, que esta molécula de acá, tiene 2 grupos amino, ya que provienen del amoníaco. Les recalco, les enfatizo de que este ciclo entonces requiere de bastante ATP. Finalmente, ¿qué pasa con el esqueleto carbonado de los aminoácidos? Ese esqueleto carbonado dijimos que se integra al ciclo del ácido cítrico en la mayoría de los aminoácidos. Por ejemplo, para el caso de arginina, glutamina, histidina y prolina, existen para cada aminoácido una vía de degradación que llega al glutamato, otro aminoácido, y finalmente el glutamato en otra vía se degrada a alfa-cetoglutarato. Lo mismo ocurre para todos estos aminoácidos que están marcados, destacados con un fondo de color rosado. Llegan, ¿no es cierto?, a descomponerse en un intermediario del ciclo del ácido cítrico a través de una vía particular. Nosotros en este curso, debido a la complejidad que ello implica, no vamos a detallar las vías de degradación de cada uno de los aminoácidos. Fíjense en un detalle importante. Casi todos los aminoácidos pueden degradarse a un intermediario del ciclo del ácido cítrico o a
algún intermediario como piruvato que puede llegar al ciclo del ácido cítrico. Todos estos aminoácidos se llaman gluconeogénicos porque son capaces de llegar al ciclo del ácido cítrico, y sabemos que a partir de ahí de oxalacetato pueden hacer gluconeogénesis. Por eso eventualmente estos aminoácidos en condiciones de ayuno prolongado sirven para generar glucosa, para abastecer, ¿no es cierto?, al organismo de la glucosa. Pero fíjense que hay solamente dos aminoácidos que están marcados aquí en un recuadro amarillo, cuya degradación no genera ningún intermediario capaz de integrarse al ciclo del ácido cítrico, y genera intermediarios como el acetoacetil-CoA y el acetil-CoA, que son precursores para la síntesis de cuerpos cetónicos. Esos aminoácidos se llaman aminoácidos cetogénicos exclusivos, porque su degradación permite ir a la formación de cuerpos cetónicos. Fíjense que son solamente dos, la leucina y la lisina. ¿Qué pasa con los otros aminoácidos que están marcados en azul, como la fenilalanina, triptofano, tirosina? Esos aminoácidos también forman cuerpos cetónicos, pero también otra parte de la molécula va a formar intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Por ejemplo, vemos aquí que la fenilalanina está acá para formar cuerpos cetónicos, y también forma fumarato del ciclo del ácido cítrico. Por lo tanto, fenilalanina es un aminoácido gluconeogénico y cetogénico, o mixto. Bien, entonces espero que con esta introducción hayan quedado más preparados para poder sacarle mayor provecho a la clase presencial que vamos a tener pronto. Nos vemos en un próximo video.